Lectura 2, 1.1. Breve bosquejo histórico. 1-1.1. Los primeros años. Jos Philip es una de las personas a quienes se contribuye la invención y difusión de los amplificadores operacionales. Trabajó primero en Huntington Energy Labs y luego en su propia compañía Philip Brick Associates. Intervino en el diseño de un amplificador operacional con un solo tubo de vacío y lo produjo al mercado en 1948. Estos primeros amplificadores y las versiones posteriores mejoradas estaban destinadas fundamentalmente a emplearse en las computadoras analógicas, porque por aquella época la palabra operacional en estos dispositivos significaba operaciones matemáticas. Los primeros amplificadores operacionales servían para construir circuitos capaces de sumar, restar, multiplicar e incluso resolver ecuaciones diferenciales. Las computadoras analógicas eran poco exactas, admitían un máximo de 3 cifras significativas, de ahí que fueran reemplazadas por las computadoras digitales, que son más rápidas, exactas y versátiles. Por el advenimiento de la computadora digital no marcó la desaparición del amplificador operacional. 1-1.2. Nacimiento y desarrollo del amplificador operacional de circuito integrado. Entre los años 1964 y 1967, Fairchild desarrolló las aplicaciones operacionales en los circuitos integrados 702, 709 y 741, mientras que National Semiconductor introdujo el 101-301. Estos amplificadores de circuito integrados revolucionaron antiguas áreas de la electrónica por un tamaño pequeño y costo bajo. Más importante aún, redujeron drásticamente el trabajo de diseño de circuitos. Por ejemplo, en vez de la tediosa y difícil tarea de realizar un amplificador con transistores, los diseñadores podían servirse del amplificador operacional y unas cuantas resistencias para construir un excelente amplificador. El tiempo para diseñar un amplificador con un amplificador operacional es de unos 10 segundos. Es más, los amplificadores operacionales en circuitos integrados son borrados, ocupan menos espacio y requieren menos potencia que los componentes directos. Los circuitos que pueden realizarse con uno de los amplificadores operacionales y unos pocos componentes incluyen la generación de señal, osciladores, acondicionamiento de señales, temporizadores, dirección de nivel de voltaje y modulación. La lista podría extenderse casi al infinito. 1-3.3. Progreso en el desarrollo de los amplificadores operacionales. A medida que la tecnología de fabricación adquirió mayor precisión, se realizaron mejoras notables a los amplificadores operacionales en dos aspectos. Primero, algunos transistores de unión bipolar fueron sustituidos por transistores de efecto de campo. Los JFET en la entrada del amplificador operacional toman corrientes muy pequeñas y permiten que los voltajes de entrada varíen entre los límites de la fuente de alimentación. Los transistores MOS o de semiconductor de óxido metálico en los circuitos de salida permiten que la salida se aproxime a milivolts de los límites de la fuente de poder. El primer amplificador operacional BFET o de transistores de efecto de campo fue el LF356. El CA3130 tienen entradas bipolares y una salida MOS complementaria, de ahí su nombre tan apropiado, BMOS. Estos amplificadores son más rápidos y presentan una respuesta mejor a altas frecuencias que el 741. La segunda innovación fundamental fue la invención de los encapsulados de doble y cuádruple amplificador. En el mismo encapsulado de 14 terminales ocupado por solo un amplificador operacional, los diseñadores fabricaban 4 individuales, los cuales comparten la misma fuente de poder. El LM324 es un ejemplo muy conocido de un tipo cuádruple y el LM358 es uno doble muy usado. 1-1.4. Los amplificadores operacionales se especializan. Luego el ineludible momento en que los amplificadores operacionales de propósito general fueron rediseñados para optimizar o incorporar ciertas características, los circuitos integrados de función especial que contienen más de un amplificador operacional se desarrollaron entonces para llevar a cabo funciones complejas. Basta hojear los manuales de datos de amplificadores operacionales lineales para apreciar la gran velocidad. Los siguientes son algunos ejemplos. 1. Capacidad de alta corriente, alto voltaje o ambos. 2. Módulo para sonar de emisión y recepción. 3. Amplificador múltiples. 4. Amplificadores de ganancia programable. 5. Instrumentación y control automotriz. 6.
circuitos integrados para comunicaciones. 7. Circuitos integrados de radio, audio y video. Los amplificadores de propósito general durarán muchos años en el mercado, sin embargo, cabe suponer que se desarrolle circuitos integrados más complejos en un solo chip que combinen varios amplificadores con circuitos digitales. De hecho, con el advenimiento de la tecnología de integración a gran escala, es inevitable que se fabriquen sistemas complejos en un solo chip. Hoy es una realidad la computadora en un solo circuito integrado. Con el tiempo inventará también el televisor en un solo chip. Antes de aprender a utilizar los amplificadores operacionales conviene saber cómo son y cómo compararlos. Su amplificación más importante será como parte de un sistema que conecta el mundo real de voltaje analógico con el mundo digital de la computadora, como se verá en el capítulo 14. Se requiere entenderse bien el sistema, es preciso conocer el funcionamiento de uno de los componentes más importantes.